Como sabemos, las redes sociales hoy en día son un elemento clave para poder desarrollarnos en el mundo de las marcas personales. La gran mayoría de las personas tenemos acceso a todo tipo de información, entonces destacarse en este mundo como profesional es clave utilizando esos medios. Así que entonces, para poder destacarse en ese mundo no es suficiente con subir contenido diario a diferentes redes sociales, sino que hay que aplicar otro tipo de estrategias mucho más planificadas. Y es aquí donde entra lo que le llamo la nueva retórica, que es la disciplina que nos ayuda a trabajar como estrategas en el desarrollo de nuestras redes sociales. Muchas veces sucede cuando no tenemos experiencia en el desarrollo de las redes sociales como emprendedores y comenzamos a subir contenido solamente mostrando de forma random, digamos, los diferentes tipos de trabajos que realizamos. Y para evitar que nuestro conjunto de informaciones que subamos sean básicamente tirados por la borda, vamos a trabajar con la nueva retórica para poder ver de qué forma podemos optimizar ese trabajo. Ahora, ¿qué es eso de la nueva retórica? La neorretórica es una evolución de la retórica antigua, la retórica conocida en la época de Aristóteles y otros filósofos. Ahora, ¿qué sucede? Ese término en la actualidad es muy poco usado o muchas veces la mayoría de la gente lo desconoce. Sin embargo, es más actual que nunca. ¿Y por qué es tan actual? Porque permite atraer la atención de las personas, o sea, de nuestra audiencia, para que podamos aparecer en este mundo de sobreinformación. Entonces, para lograr una comunicación efectiva utilizando la neorretórica, tenemos tres elementos importantes a destacar. Primero, nos permite ser claros y lógicos en nuestro mensaje. Dicho de una forma simple, que tenga sentido, pero el sentido es hacia la audiencia, no hacia nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que emitimos un mensaje y nos parece que es súper claro, pero es claro solamente para nosotros que manejamos la temática. En cambio, para la gente que no tiene ni idea de cómo hacemos lo que hacemos, puede resultar un poco engorroso de entender. El segundo punto tiene que ver que nos ayuda a comunicarnos con confianza y eso nos permite ser auténticos, o sea, ser nosotros mismos y mostrar realmente que tenemos los conocimientos necesarios para poder ayudar a nuestra audiencia. Y el tercer punto importante tiene que ver con conectar emocionalmente con nuestra audiencia. Muchas veces pensamos que transmitir la información con el objetivo de tratar de persuadir a nuestra audiencia es solamente colocar informaciones y eso no es suficiente. Hay que aprender a conectar emocionalmente con ella. Y acá no estamos hablando de emocionalismo barato, sino que estamos hablando de conectar con lo que ellos realmente sienten. Ahora, ¿cómo aplicamos la nueva retórica para poder destacarnos en este mar de informaciones de las redes sociales? Así que entonces, publicar en las redes no es solamente colocar mensajes bonitos o algo que suene profesional. La clave está en mensajes que sean claros, auténticos y emocionales. Recordemos que mayoritariamente, más allá que digamos que somos seres racionales, la gran mayoría de nuestras decisiones tomadas tienen que ver con lo emocional. Primero, ya sea las compras o lo que sea, lo hacemos de forma emocional y luego por medio de la lógica argumentamos o fundamentamos por qué lo hicimos. ¿Para qué? Para muchas veces no sentirnos culpables. Así que lo primero es diseñar un mensaje claro y persuasivo. Así que tu mensaje tiene que ser fácil de entender y recordable, o sea, memorable, que no pase desapercibido. Imagina, por ejemplo, que eres un entrenador de fitness. Tu mensaje directo podría ser: ayudo a personas ocupadas a lograr sus metas físicas sin dietas extremas o largas horas de gimnasio. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente forma: estructuramos el mensaje como si fuera una conversación. De esa forma es mucho más atractivo. En ese caso en particular, con una pregunta atractiva se podría llamar la atención. Por ejemplo, a las personas que están buscando formas rápidas y simples de poder estar en forma, principalmente para el verano, podría preguntarle lo siguiente: ¿te cuesta encontrar tiempo para entrenar? Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos la gran mayoría de las personas. El segundo punto tiene que ver con mostrar una solución, o sea que le explicas a la persona cómo puedes ayudarle a llegar a ese objetivo. Con solamente 30 minutos al día puedes lograr ese cuerpo que
que tanto deseas. Y estamos hablando de algo que es real, inclusive hasta con mucho menos tiempo, que eso es fundamental, no mentirle a la gente. Pero la clave aquí tiene que ver con cómo lo comunicamos, cómo lo hacemos accesible para que la persona esté interesada en lo que estamos ofreciendo. Y el tercer elemento tiene que ver con un llamado a la acción, o sea, invitarle a la gente a hacer algo. Eso significa que después del mensaje que has dado, invitarles a que descargue algo o que se anote para recibir por mail, por ejemplo, algún comunicado en particular que le pueda servir para seguir avanzando en ese camino de mejorar físicamente. Debajo o en el mensaje le podrías decir: descarga mi guía gratuita para comenzar hoy mismo. El segundo punto importante que tiene que ver con la neorretórica en la aplicación de la marca personal en las redes sociales tiene que ver con el hecho de ganarte la confianza de las personas mostrando realmente quién eres. ¿Y eso por qué? Porque las personas estamos buscando otras personas en quienes confiar. Buscamos, digamos, entre comillas, amigos. Personalmente me ha pasado, imagino que a ti también, antes de comprar algo por internet, averiguamos quién es la persona que nos está vendiendo, qué ofrece, e inclusive lo busco en YouTube u otras redes sociales donde pueda ver un poquito su historial, su consistencia en las redes, para ver si realmente es de confianza. Y después de ver sus videos, publicaciones, cuando me genera empatía, recién ahí voy a comprarle. Porque la clave aquí no tiene que ver con el producto solamente, sino también con la forma de ser de la persona. Así que, con respecto al tema de ganarse la confianza, uno como productor de contenido tiene que aprender a contar un poco la historia personal de uno. Por ejemplo, contando por qué uno hace lo que hace. Volviendo al caso de una profesión, un fotógrafo, esa persona, ese especialista, ese emprendedor, podría decir por qué empezó con el tema de la fotografía, por qué está vendiendo ese servicio, y eso es fundamental. Alguien, por ejemplo, que se dedica a ayudar a personas a organizar sus tiempos personales y profesionales, podría decir lo siguiente: hace 5 años me sentía muy frustrado porque no podía equilibrar mi tiempo personal con el laboral, y hoy ayudo a otros a poder resolver ese problema que yo tenía en el pasado. Otra estrategia para poder ganar la confianza de la gente es mostrar resultados, o sea, mostrar casos de éxito y testimonios de personas que hayan obtenido el resultado que se está promocionando, en este caso en particular. Otro punto importante también es ser consistente. Por ejemplo, como dato práctico, ayer por ejemplo estaba buscando las redes sociales de una empresa en particular porque estaba tratando de aprender un área determinada. Empecé a buscar en la página web, hacía como 3 años que no publicaban nada. Entré a Instagram, hacía el mismo tiempo que tampoco publicaban. Entré a Facebook, lo mismo, y así sucesivamente. Al final que decidí no buscar ese servicio. ¿Por qué? Porque me pareció sospechoso que una empresa que se supone que a nivel internacional ofrece tal tipo de servicio no esté publicando. Y en ese momento me pregunté, ¿qué pasó? ¿Se habrá fundido esa empresa? ¿Se le habrá denunciado por algo? ¿Qué respaldo tiene realmente? Entonces, esos datos con respecto a la consistencia de las publicaciones es fundamental. Otro punto con respecto a la neorretórica en el momento de publicar en las redes sociales para generar la marca personal tiene que ver con conectar con la audiencia a través de las emociones. Como dije anteriormente, las emociones son los elementos que nos caracterizan. Entonces, si generamos empatía con las personas que nos escuchan, eso puede hacer que nuestro mensaje sea memorable, que sea recordado, y eso es fundamental. Así que contar historias personales es fundamental. Recuerdo cuando comencé mi canal a hablar sobre el tema de la oratoria, la retórica en general, expliqué un poquito de por qué empecé a trabajar sobre eso. Y entonces conté un poco de mi historia de cuando era adolescente, las dificultades que tenía de hablar en público, los miedos, las inseguridades que me venían a mente cuando tenía la oportunidad de hacerlo. Y eso obviamente genera empatía porque hay mucha gente que está viendo o estaba viendo mi contenido que sufría lo mismo que yo pasé. Otro punto importante también tiene que ver con un lenguaje sencillo, bastante cercano a las personas. Eso es fundamental también. Los tecnicismos, usarlos por usar, no tienen sentido aquí. Lo importante es que la persona se sienta comprendida, inclusive hasta con la forma de hablar. Y otro punto referido a lo que tiene que ver con la empatía, como decía, no era emocionalismo porque sí nomás, sino mostrarle a la audiencia que uno comprende el problema que ellos tienen. ¿Por qué? Porque uno ya pasó por eso. Entonces, colocarse en el lugar de la audiencia es fundamental para tratar realmente de ayudarles. Ahora, ¿cómo estructuramos el contenido para que sea digerible
digerible por la audiencia. Vamos a verlo ahora. Así que entonces, desde la neorretórica podemos organizar contenidos que eduquen y agreguen valor. Anteriormente los empresarios, emprendedores y empresas en general se dedicaban solamente a colocar en los medios publicitarios las características de sus productos. Eso con el tiempo tuvo que ir cambiando. ¿Por qué? Porque las personas, al ir entendiendo cómo funcionaba todo ese tema de las redes de mercadeo y todas esas cuestiones, se terminó dando cuenta que básicamente para la mayoría, no para todas, pero para la mayoría de las personas de ese mundo empresarial, el consumidor no pasaba de eso, de alguien que compraba. Y hoy, o sea, ya hace un tiempo atrás, ha habido una gran revolución. Las personas no queremos solamente que nos vendan cosas, sino queremos también que nos cuiden. Y una forma de cuidarnos es brindándonos valor, darnos conocimientos, elementos prácticos que nos ayuden día a día. Así que entonces, colocar, por ejemplo, 3 tips prácticos para resolver tal cosa es algo fundamental para poder ganar también la confianza de las personas. Y otra cuestión tiene que ver también con pedirle a las personas que manden su experiencia con respecto a lo que uno ha enseñado, ¿no? Uno puede pedirle, por ejemplo, que digan, mándame un mensaje contándome cómo fue que te resultó este contenido que has aprendido. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con lo que tiene que ver con la aplicación de la neorretórica al uso de las redes sociales. De esta forma nos damos cuenta que la retórica es una disciplina muy amplia y más actual que nunca. Es una disciplina que nos puede ayudar a mejorar nuestra marca personal en las redes sociales. ¿Por qué? Porque colocar en las redes sociales publicaciones porque sí nomás no tiene sentido. Por eso es importante desde la neorretórica buscar una estrategia determinada que nos acerque al objetivo que tenemos, dependiendo de las diferentes etapas en las que nos encontremos como emprendedores, por ejemplo. Así que si te ha gustado entonces este contenido y si te ha servido, te invito a que veas el siguiente, que te va a ayudar a mejorar más aún en este mundo de la aplicación de la retórica a lo que tiene que ver con las marcas personales.